Ya. Vamos a ver, güey, quién es el Güero Palma. Porque, ¿quién es Héctor Luis Palma Salazar? Verga, mijo. Aquí le quitamos lo complicado. Puro nombre. Con el puro nombre ya. Héctor Luis Palma Salazar. A la mierda, mijo. ¿Qué es lo que le sucede, mi hermano? A sus hijos. Un amante espía mató a sus hijos y a su esposa. Vivió los momentos más encumbrados del cártel de Guadalajara. Sobrevivió a una de las peleas ¿Cuánto dinero, de cárteles más violentas de la historia y, a pesar de seguir en prisión, casi ha sido liberado 3 veces. Él es Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa y uno de los narcos más sanguinarios de la historia de México. Se le ve la cara, la neta, de no mames, güey, ese güey hace todo, güey, no mames, no te le quieres ni acercar. La vida del Güero Palma, como la de otros narcotraficantes de alto calibre, es oscura y difícil de desenmarañar. En estos casos, el mito se mezcla con la realidad. Sabemos que nació en Mocorito, al noroeste de Sinaloa, el 29 de abril de 1969. Su infancia, como la de todos los jóvenes de la zona, estuvo marcada por el río, la religión y la violencia de la naciente ola de narcotraficantes que reclamaron el norte del país como su territorio. Un bastión para llegar a Estados Unidos, una mina de oro llena de excesos ocultos. El Güero Palma empezó su vida delictiva como ladrón de autopartes en Sinaloa. Evidentemente, su ambición no era ser un pequeño ratero, por lo que empezó también con el narcomenudeo y después a prestarse como sicario para los líderes del narco en el México de los 80s, el cártel de Guadalajara. Como sicario, empezó a formarse una reputación de ser sanguinario y brutal. Con eso, poco a poco, fue ganando poder dentro de la estructura del cártel. Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Qué rollo con eso? Claro que estaba a punto de convertirse en una de las cabecillas de la organización, con una ambición que no era detenida por nada y que era tan cruel como violenta. Esto fue lo que llamó la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes y dirigente del cártel de Guadalajara, que no dudó en hacerlo su lugarteniente. En la época de su meteórico ascenso en las primeras filas de la federación, conoció al que sería con una ambición que no era detenida por nada y que era... Ok, entonces el jefe de El Güero Palma fue Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes y dirigente del cártel de Guadalajara, que no dudó en hacerlo su lugarteniente. En la época de su meteórico ascenso en las primeras filas de la federación, conoció al que sería después su socio, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Los dos capos sinaloenses empezaron a dominar el tráfico de marihuana y opio desde Sinaloa a Estados Unidos con el cobijo del cártel de Guadalajara. De maripa, o sea, eso es súper oloroso, pa. Rápidamente se hicieron tan poderosos en la zona fronteriza que ya controlaban la estructura para realizar el comercio por su cuenta. La ambición e inteligencia de Guzmán, junto al poder y la violencia de Palma, fueron suficientes para que comenzaran a pensar dar los primeros pasos hacia la formación de lo que después sería el cártel de Sinaloa. El 8 de abril de 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido y con eso todas las fracturas en su organización se hicieron evidentes. En ese momento de crisis, Palma demostraría su fuerza y su brutalidad como sicario, 1989. así como la fuerza de su nuevo cártel, uno que tenía la intención de hacerse con todo el poder lo más rápido posible. Mientras el Güero Palma establecía la ley de las balas, el Chapo se encargaba de su estrategia de túneles para traficar drogas hacia Estados Unidos. Para uno, la lógica de la sangre, para otro, la lógica del cargamento. Pero el verdadero conflicto todavía estaba por venir. En 1900... Buen asociamiento, la verdad, buen asociamiento. ¿Haces negocios conmigo? ¿No quieres? Ok, te mato. 1992, socio. Se recrudeció la guerra entre los dos más poderosos cárteles nacientes que antes, bajo la Federación, fueron aliados. La violencia entre el cártel de Sinaloa del Güero y el Chapo y el cártel de los hermanos Arellano Félix en Tijuana dejó una ola de violencia como nunca antes se había visto en México. El Güero Palma es a quien se acusa de desatar las ejecuciones que sucedieron en los enfrentamientos. Pero, ¿por qué se desató esta guerra sin cuartel?
Para buscar debilitar a los altos mandos del cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana infiltró al venezolano Rafael Clavel Moreno dentro del grupo cercano al Güero Palma. Mientras que Palma peleaba su guerra por territorios y trasiego en túneles, Clavel Moreno se encargó de seducir a su esposa, Guadalupe Leija, a quien terminó convenciendo de escapar con él a Estados Unidos junto con sus 2 hijos y $2 millones que tomó del líder del cártel de Sinaloa. El abandono de su esposa era suficiente para buscar acabar con Clavel Moreno, pero, además, el Güero Palma descubrió que se trataba de un integrante del cártel de Tijuana que lo había engañado. Días después, recibió una hielera con la cabeza de su esposa, y 2 días después, el informe del asesinato No te pases de verga, güey. Y luego sus hijas, güey, ¿dónde quedan? de sus 2 hijos en Venezuela. Y 2 días después, el informe del asesinato de sus 2 hijos en Venezuela. Esto desató uno de los eventos más sanguinarios en la guerra de cárteles de los 90s. Con todo en juego, incluido el honor del Güero Palma, un viejo conocido del cártel de Guadalajara, el Mayo Zambada, se acercó a los de Sinaloa para planear una venganza en contra de los Arellano Félix. Guzmán y Palma decidieron atacar a los hermanos líderes del cártel de Tijuana en Puerto Vallarta. Como los Arellano Félix no sabían todavía que Palma había descubierto la traición del venezolano, no sospecharon cuando les llegó una invitación para pactar una tregua. El Chapo y el Güero lo citaron en la discoteca Cristín para dejar atrás los viejos roces. O eso dijeron. En realidad, tenían la intención de acabar de una vez por todas con toda la cúpula del cártel rival. Todo esto se pudo lograr gracias a la información privilegiada que les brindó el Mayo Zambada, y porque el Chapo Guzmán había pedido antes la aprobación de El Azul, uno de los antiguos líderes del cártel de Guadalajara y uno de los únicos El Azul narcos de la vieja escuela que Mijo, aquí están todos los corridos tumbados, aquí están, güey. nunca ha sido Todos los corridos alterados, corridos del movimiento alterado, corridos pesados, corridos no caricaturas, corridos tumbados, corridos, qué sé yo, corridos bélicos. Aquí están los dioses de ellos. Aquí están los dioses de los corridos. atrapado. Ese día, más de 50 sicarios del cártel de Sinaloa, encandilados por el coraje de Palma y apoyados por el Mayo y el Azul, abrieron fuego en más de 1000 ocasiones contra la discoteca en donde, sin sospechar, estaban todos los Arellano Félix. El ataque dejó una decena de muertos. Sin embargo, los hermanos lograron sobrevivir escondiéndose en los baños. Es que, brother, ahora todo cuadra, güey, porque yo sabía que el Chapo había traicionado a los Arellano Félix, pero ¿por qué? Porque el Chapo era socio del Güero y al Güero le mataron, uno del cártel de los Arellano le mató a la esposa y a los hijos, güey. Entonces, ¿cómo vergas no quieres, güey, que vaya con su socio a pedir apoyo? ¿Me apoyas o no? No, vete a la verga, pues, yo lo voy a hacer igual. ¿Me apoyas o no? Sí, arre, pues, véngase y le vamos a dar. Por eso, brother. Después, escapando por los ductos de ventilación. Era claro que esto no iba a parar hasta que alguno de los 2 bandos terminara por erradicar al otro. Así que la violencia siguió en aumento, siendo Palma ¿Cuántas mujeres no se habrá follado el Güero Palma? el principal artífice de las masacres a manos del sanguinario cártel de Sinaloa. Aunque parecían llevar la delantera en el conflicto, Todo por dinero, bro. en 1993, Y poder. luego del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, el gobierno puso especial atención en los cabecillas sinaloenses. En realidad, el atentado fue planeado por los Arellano Félix, pero el gobierno ya había decidido por quién ir. El Chapo Guzmán fue capturado ese mismo año en Guatemala, y Palma se quedó sin uno de sus principales socios. Esto no afectó mucho el funcionamiento del cártel porque Guzmán seguía administrando el trasiego de droga y tomando decisiones importantes desde la cárcel. Por su parte, Palma seguía viviendo como el jefe de sicarios más violento del cártel, pero la mala suerte le jugó chueco. El 22 de junio de 1995, el Güero tomó su jet privado para ir a una boda en Puerto Vallarta, pero el avión se estrelló en la región poniente de Jalisco, en los límites con Nayarit. El ejército acudió a revisar la zona del incidente, luego de que estuvieran rastreando la aeronave como una de las que usaban el cártel de Sinaloa como transporte. Ahí encontraron a la tripulación muerta, pero al Güero Palma vivo. Se le encarceló ese mismo año en Puente Grande, donde pudo reunirse con su compadre, el Chapo Guzmán. Durante los 5 años que estuvo en la cárcel se reunió con él. donde pudo reunirse con su compadre, el Chapo Guzmán.
Durante los 5 años que estuvo encerrado en la prisión de máxima seguridad, su equipo legal logró evitar que se le imputaran cargos, así que el gobierno mexicano decidió acceder a la extradición que la DEA ordenó para que fuera juzgado por tribunales estadounidenses. A pesar de esto, y a pesar de su nombre y fama, logró regresar a México cuando redujeron su sentencia. Mira, güey, ese es el puente, güey. ¿O no? No, todos son iguales, güey, pero el 15 de junio. Ey, yo he estado... Ha habido unas sincronizaciones bien curiosas aquí en mi vida porque, mira, 5:35. Bueno, hoy es 12 de junio y ahí es 15 de junio de hace muchos años. Y el otra vez vi 8 de junio, o sea, era 8 de junio y luego leí un libro que se había publicado el 8 de junio de 1940 y cacho, ¿me entiendes? 1945. O sea, ponle atención, brother. Por buena conducta. Al poner pie en nuestro país, fue nuevamente aprehendido y trasladado al penal del Altiplano. Ahí, su equipo legal volvió a buscar liberarlo, consiguiendo amparos para que así sucediera, demostrando la prescripción de algunos de los delitos de los que se le acusa, así como la inacción legal de otros más para que las autoridades mexicanas no lograran presentar pruebas suficientes. El Güero Palma fue liberado nuevamente en mayo de 2023, pero el gobierno federal ordenó nuevamente su detención por el asesinato de Juan Pablo de Tavira, profesor de Derecho y criminalista en Hidalgo. En una carta que mandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, Palma se presume inocente. Señor presidente, carta del Güero Palma. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no son suficientes los años de cárcel que he vivido para pagar los errores en el pasado cometido? ¿No funciona el sistema de reinserción social de nuestro país? ¿No puede un hombre redimirse y enmendar su vida? Cálmate, güero, cálmate, güero. También cálmate, güero. Tienes bonita letra, pero cálmate, güero, cálmate, güero. Cálmate, güero, cálmate, güero. ¿Puede el pasado de un hombre condenar su futuro? Cálmate, güero. Hasta filósofos, cálmate, pa, cálmate, cálmate. Hasta filósofos saliste, pa. ¿Acaso el hombre imperfecto no es perfectible? Cálmate, bro, cálmate. Así como una persona que se dedica al... ¿Puede más el instituto corruptor de un grupo de funcionarios públicos que el poder judicial de la... Papi, lo que estás haciendo aquí es manipular a Andrés López Obrador, bro. Tranquilo, bro. Campo y que tiene como único deseo regresar a cuidar su tierra. También acusa de corrupción al gobierno por mantenerlo en prisión por casi 3 décadas. Palma cuestionó si el sistema carcelario funciona para reinsertar en la sociedad a criminales. Buena estrategia esa, Palma. Es una forma eterna de castigo. A 28 años de su primera captura, el Güero Palma se ha quedado a las puertas de ser liberado en 3 ocasiones, siempre bajo la sombra de toda la sangre que se derramó en su nombre. A sus 63 años, él es también ya solo la sombra de lo que contaban las leyendas y los corridos. Aparenta tal vez unos 20 años más y su imagen no es la de un capo desafiando a la ley, sino la de un fantasma penando en voz alta, sufriendo una venganza que no concretó y que ahora solo puede seguir pagando. Solo por dinero, mi Palma. Está bien, yo también lo haría. A huevo. Vamos a ver. El tigrillo. Ahora vamos a escuchar la rolita. El Güero Palma.